¿Y si las cicatrices de una inundación global no estuvieran solo en un libro antiguo, sino grabadas en las rocas bajo tus pies? La escena se abre con un silencio absoluto, denso y pesado. El silencio que sigue a un mundo ahogado. La cámara se desliza sobre un paisaje irreconocible. Un lienzo infinito de lodo sobre el que el agua retrocede con lentitud fúnebre. No hay canto de pájaros ni zumbido de insectos. Montañas erosionadas hasta sus huesos de granito se alzan como lápidas. Valles enteros, antes rebosantes de vida, ahora están colmatados con sedimentos arrancados de continentes lejanos. El aire, frío y húmedo, huele a tierra mojada, a descomposición y a una extraña y antiséptica limpieza. Es el aroma inconfundible de un reinicio cósmico. En la cima de una nueva montaña, que antes fue lecho marino, reposa un objeto solitario y monumental, el arca. Su madera de gofer, empapada y oscurecida por el juicio, gotea lentamente, devolviendo al mundo el agua que lo purificó. Esta tierra no es solo un escenario postapocalíptico, es un cuerpo de evidencia, la escena de un crimen divino y un milagro a escala planetaria. Y si las pruebas de esa catástrofe no estuvieran confinadas a las páginas de Génesis, sino que fueran visibles a escala global en la geología, los fósiles e incluso en nuestro propio ADN, la pregunta no es si podemos creer en una historia antigua, sino si nos atrevemos a leer la confesión que la Tierra misma ha estado susurrando desde entonces. Nos transportamos al final de una era, al mundo antediluviano descrito en Génesis 6. No es una tierra primitiva de cavernícolas, sino una civilización vibrante y sofisticada, cuya brillantez tecnológica es directamente proporcional a su corrupción moral. Rascacielos de piedra y metal podrían haberse alzado hacia un cielo que aún no conocía la lluvia torrencial, mientras el conocimiento humano se expandía a un ritmo vertiginoso. Pero esta sofisticación había parido un monstruo. La violencia se había convertido en el lenguaje universal, la moneda de cambio en una sociedad donde la fuerza era la única ley. El texto hebreo es explícito: la tierra estaba llena de violencia ante los ojos de Dios. La Escritura nos permite sentir el dolor divino, una aflicción profunda en el corazón del Creador al ver su obra maestra desfigurada por el orgullo y la crueldad humana. La decisión de enviar el diluvio, por tanto, no es un acto de ira caprichosa, sino una cirugía cósmica, una dolorosa amputación para salvar el proyecto de la humanidad de una septicemia espiritual incurable. Si crees que la creación misma testifica de la verdad de Dios, suscríbete para descubrir las evidencias que Él ha dejado para nosotros. Este choque entre un mundo olvidado y el nuestro, establece la tensión fundamental de nuestra investigación. ¿Podemos encontrar las huellas de esta cirugía divina en el mundo que hoy habitamos? El primer dilema espiritual se presenta como un abismo entre dos relatos del origen. Por un lado, la revelación sagrada, contenida en las páginas del Génesis, que nos habla de un juicio por agua, un evento catastrófico, global y divinamente orquestado que reinició la historia humana. Es una narrativa de intervención directa, donde el Creador actúa como juez y redentor, alterando drásticamente la geografía y la biología del planeta en un corto lapso de tiempo. Por otro lado, se alza el paradigma científico moderno, fundamentado en el principio del uniformitarismo. Esta visión postula una Tierra moldeada por procesos lentos, graduales y constantes a lo largo de eones. Para esta cosmovisión, los ríos tallan cañones milímetro a milímetro durante millones de años, las montañas se elevan al ritmo imperceptible del crecimiento de las uñas, y los continentes derivan con una lentitud majestuosa. Desde esta perspectiva, un diluvio global y repentino es una imposibilidad física, un mito relegado al ámbito de la alegoría religiosa. Aquí nace el conflicto. Estamos obligados a elegir entre la fe en la palabra de Dios y la evidencia empírica de la ciencia. ¿O es posible que estemos interpretando mal la evidencia? La academia ha archivado el diluvio en la categoría de leyenda, pero existen anomalías, susurros persistentes en el lenguaje de la geología y la biología, que no encajan en el modelo gradualista. Son datos incómodos, evidencias que apuntan a una catástrofe súbita, global y acuática que la ciencia convencional lucha por explicar. Nuestra investigación comienza a 8.848 metros de altura, en el techo del mundo, la cima del monte Everest. La escena es gélida y desoladora. Un escalador, luchando contra el viento y la falta de oxígeno, se apoya en una pared de roca.
No es la roca volcánica o granítica que uno esperaría en la cumbre de una cordillera tan imponente. Es roca caliza, una piedra sedimentaria formada en el fondo de aguas cálidas y poco profundas. Al golpearla con su piolet, no salta una esquirla inerte, sino que revela el contorno inconfundible de un fósil. El esqueleto perfectamente conservado de un crinoideo, un lirio de mar. Este no es un hallazgo aislado. Las cumbres de las grandes cordilleras del mundo, desde los Andes hasta los Alpes, están repletas de fósiles de criaturas marinas, almejas, corales, peces. La explicación convencional habla de fondos marinos que fueron elevados lentamente a lo largo de millones de años por la colisión de placas tectónicas. Sin embargo, algo en esta explicación no encaja con la evidencia visual. La asombrosa calidad de la preservación de estos fósiles, a menudo enterrados en masa, en plena acción, como si hubieran sido sorprendidos por una muerte súbita y un entierro instantáneo, contradice la idea de un proceso lento y gradual. Un entierro lento habría permitido la descomposición y la acción de los carroñeros. Lo que vemos, en cambio, es el eco geológico de Génesis 7:20 de la mañana. 15 codos más altos subieron las aguas, después que los montes fueron cubiertos. Si los picos más altos de nuestro planeta estuvieron una vez sumergidos, ¿qué otra evidencia monumental de esta catástrofe yace oculta a plena vista? La evidencia de los fósiles marinos en las cumbres del mundo no es un susurro, es un grito petrificado. Este fenómeno no se limita al Himalaya. Desde los Andes en Sudamérica hasta las montañas rocosas en Norteamérica, pasando por los Alpes europeos, la historia se repite con una consistencia asombrosa. Capas de roca sedimentaria, que solo pueden formarse bajo el agua, contienen cementerios masivos de vida oceánica. Imaginemos la escena. No un pez solitario, sino bancos enteros, colonias de trilobites, lechos de ostras gigantes, todos sepultados en un instante geológico. La calidad de su preservación es la clave. Muchos fósiles están articulados, con sus delicadas estructuras intactas, una imposibilidad si hubieran muerto y permanecido en el lecho marino durante miles de años, expuestos a la descomposición y a los carroñeros. Su estado sugiere un entierro súbito y masivo, una avalancha de lodo y sedimento que los atrapó y los protegió de la destrucción. El modelo gradualista lucha por explicar esta simultaneidad y esta calidad de preservación a escala global. Lo que la evidencia sugiere, no es una tierra que se eleva lentamente, sino un océano que desciende violentamente, depositando su carga de muerte sobre los continentes. La pregunta que emerge de la piedra es ineludible. ¿Qué clase de evento acuático tiene el poder de sepultar el mundo entero bajo un manto de sedimento? Descendemos de las cumbres heladas al corazón ardiente del Gran Cañón de Arizona. Aquí, la tierra ha sido cortada como un pastel, revelando sus capas más profundas y sus secretos más antiguos. Los geólogos observan una característica que se repite a escala continental, un enigma conocido como la Gran Inconformidad. Es una línea, una cicatriz perfectamente visible en la pared del cañón. Debajo de esta línea, vemos rocas cristalinas y metamórficas, retorcidas y fracturadas, testigos de un pasado violento. Encima de la línea, encontramos capas de roca sedimentaria perfectamente horizontales, apiladas como las páginas de un libro. Lo que falta es lo que define el misterio. Entre esas dos formaciones, hay un abismo de tiempo geológico. Faltan, según la datación convencional, hasta 1000 millones de años de estratos rocosos. No están erosionados de forma irregular, como lo haría un río a lo largo de eones. Han sido cercenados, lijados hasta dejar una superficie casi perfectamente plana, a lo largo de miles de kilómetros cuadrados, no solo en Norteamérica sino en todos los continentes. Esta superficie plana grita que una fuerza erosiva de una magnitud inimaginable barrió los continentes, arrancando kilómetros de roca antes de que nuevas aguas, más tranquilas, comenzaran a depositar los sedimentos que forman el mundo que conocemos hoy. Para comprender la magnitud de la gran inconformidad, debemos abandonar nuestras analogías modernas. Un río talla un cañón en forma de V, los glaciares excavan valles en forma de U, el viento y la lluvia desgastan las montañas de forma irregular. Ninguno de estos procesos, ni siquiera magnificados durante millones de años, puede explicar una superficie de erosión plana que se extiende a través de continentes enteros. Es como si una lijadora cósmica hubiera pasado sobre la faz de la Tierra, aplanando montañas y valles por igual, preparando un nuevo lienzo. Este evento no fue local, fue global. No fue lento, fue catastróficamente rápido. La única fuerza que conocemos capaz de producir una erosión de esta escala,
Y con estas características es un volumen masivo de agua en movimiento a una velocidad tremenda cargada de abrasivos. No hablamos de un río que se desborda, sino de continentes enteros sumergidos bajo corrientes oceánicas turbulentas. La gran inconformidad no es solo una curiosidad geológica, es la firma de una catástrofe hidráulica que desafía cualquier paralelismo en la historia registrada, excepto uno. Es la cicatriz dejada por el reinicio del mundo. El texto de Génesis 7 y 11 de la mañana nos da una pista crucial que la geología moderna a menudo pasa por alto. El diluvio no comenzó con una simple lluvia. El versículo declara: aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La imagen es doble y apocalíptica. Primero, las aguas de arriba, pero fundamentalmente las aguas de abajo. La frase «las fuentes del grande abismo» sugiere un evento tectónico violento, la ruptura de la corteza terrestre liberando enormes cantidades de agua subterránea y magma a la superficie con una fuerza explosiva. Visualicemos géiseres supermasivos, fisuras continentales vomitando vapor y agua sobrecalentada, un caos que no solo inundaría la Tierra, sino que la desgarraría desde dentro. Esta liberación masiva de energía proporcionaría el mecanismo para la erosión planetaria que vemos en la gran inconformidad. Serían estas corrientes violentas, emanando de las entrañas de la Tierra, las que lijarían los continentes, mientras que las aguas de arriba proporcionarían el sedimento para sepultar a las criaturas que encontramos fosilizadas en las cumbres. Las dos evidencias, los fósiles en las alturas y la cicatriz en las profundidades, no son fenómenos separados. Son el resultado directo de un único y coordinado evento cataclísmico descrito con asombrosa precisión hace milenios. Llegamos a una primera revelación parcial. Un momento de conexión, donde las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. El diluvio del Génesis no fue una simple inundación, una subida pasiva del nivel del mar. Fue un evento geológico violento y transformador, que remodeló la superficie de nuestro planeta. Los fósiles marinos en las montañas no son la prueba de que las montañas ascendieron lentamente desde el mar, sino de que las aguas del juicio descendieron catastróficamente sobre las montañas. La gran inconformidad no es la evidencia de eones de tiempo perdido, sino la cicatriz de una purga planetaria, el testimonio de continentes enteros barridos y lijados por la furia de las fuentes del abismo. Estas dos grandes evidencias, una de deposición masiva y otra de erosión masiva, son las dos caras de la misma moneda catastrófica. Nos obligan a reconsiderar la narrativa del diluvio, no como un cuento para niños sobre animales en un barco, sino como el recuerdo de un evento de una violencia y una escala que nuestra mente apenas puede concebir. La tierra que pisamos no es la tierra original, es la tierra postapocalíptica, el resultado de una decreación y una recreación. Este acto de remodelación planetaria no fue un accidente cósmico, sino un acto soberano de juicio divino. La inmensa fuerza necesaria para lijar continentes y sepultar montañas, revela la profundidad de la santidad de Dios, y la seriedad con la que Él trata la corrupción. El mundo antediluviano, lleno de violencia, había desfigurado la creación, hasta tal punto que la única solución era un borrado completo, una cirugía radical para extirpar el cáncer del pecado que había hecho metástasis en el tejido mismo de la humanidad. Este gesto de borrar el lienzo, no es el de un tirano enfurecido, sino el de un artista cuyo corazón se ha roto al ver su obra maestra vandalizada. Es un acto de dolor pero también de justicia implacable. La tierra fue lavada no solo con agua, sino con la fuerza de su propia estructura interna. Un bautismo de fuego y agua, para purgarla de una maldad que había llegado a ser insufrible para su creador. Si reconoces que incluso en el juicio más severo, la mano de Dios sigue siendo soberana y justa, escribe «Amén» en los comentarios. Esta purificación física nos obliga a mirar más allá de la roca y el fósil, hacia la evidencia más íntima de todas. La evidencia no solo está en la tierra inerte, está inscrita en el código de la vida misma. Cambiamos la escala de nuestra investigación, desde la inmensidad de los continentes a la invisibilidad del genoma humano. En laboratorios de todo el mundo, los genetistas estudian nuestro ADN en busca de la historia de nuestra especie. Una de las herramientas más poderosas es el análisis del ADN mitocondrial, un pequeño bucle de material genético que heredamos exclusivamente de nuestras madres. Al rastrear las mutaciones a lo largo del tiempo, los científicos han llegado a una conclusión sorprendente. Todas las líneas maternas de la humanidad convergen en un único ancestro femenino, una Eva mitocondrial.
De forma similar, el estudio del cromosoma Y, que solo se transmite de padres a hijos, revela que todas las líneas paternas convergen en un Adán cromosómico Y. Aunque la ciencia convencional sitúa a estos dos individuos en épocas muy diferentes, el principio subyacente es el mismo. Nuestro linaje genético no se ramifica infinitamente hacia el pasado, sino que se estrecha drásticamente, apuntando a un origen común, a través de un número muy reducido de ancestros. Este fenómeno es la firma inconfundible de un cuello de botella poblacional. Un cuello de botella genético ocurre cuando la población de una especie se reduce de forma drástica y repentina, perdiendo gran parte de su diversidad genética. Los supervivientes de este evento se convierten en los fundadores de todas las generaciones futuras. La evidencia de este evento en el genoma humano es innegable. La humanidad, en comparación con otras especies de primates, muestra una diversidad genética sorprendentemente baja. Esto indica que en un punto de nuestro pasado relativamente reciente, nuestra especie estuvo al borde de la extinción. Los científicos seculares proponen diversas hipótesis para explicar este cuello de botella. Una supererupción volcánica que causó un invierno global, una pandemia devastadora, o una migración fallida. Sin embargo, todas estas son conjeturas que buscan explicar un dato que ya encaja, con una precisión asombrosa, en una narrativa histórica que poseemos desde hace milenios. La pregunta que la genética nos obliga a formular, aunque la academia a menudo la evite, es audaz y directa. ¿Y si este cuello de botella genético no fue un accidente natural, sino el resultado deliberado de un juicio y un acto de preservación divina? La narrativa bíblica nos ofrece una explicación para este cuello de botella genético que no solo es plausible sino extraordinariamente detallada. No habla de un grupo anónimo de supervivientes, sino que nos da sus nombres y su número exacto, 8 almas. Noé y su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas. De estas 8 personas, según el relato de Génesis, desciende toda la humanidad actual. Esta afirmación, que durante siglos pareció una hipérbole mítica, hoy encuentra un eco poderoso en los datos de la genética de poblaciones. El ADN de cada ser humano en el planeta Tierra hoy, lleva la firma de este nuevo comienzo a partir de un grupo familiar increíblemente pequeño. La Eva mitocondrial y el Adán cromosómico Y, no tienen por qué ser el Adán y la Eva del Edén, sino que podrían ser perfectamente la pareja fundadora del mundo post-diluviano, Noé y su esposa, de quienes a través de sus hijos, se repobló la tierra. La genética no prueba el arca, pero proporciona un testimonio independiente y robusto, que armoniza perfectamente con la crónica bíblica, transformando una historia de fe, en una hipótesis científicamente coherente. Ahora, demos un paso atrás y contemplemos el tríptico de evidencias en su totalidad. Por un lado, la geología y la paleontología nos muestran un mundo sepultado bajo el agua, con fósiles marinos en las cimas de las montañas, y una superficie continental violentamente lijada por una erosión de escala planetaria. Es el testimonio en piedra de un juicio por agua. Por otro lado, la genética nos muestra una humanidad que renace de un puñado de individuos, un nuevo comienzo a partir de un cuello de botella poblacional casi fatal. Es el testimonio en nuestra sangre de un remanente salvado. Vistos de forma aislada, cada uno de estos fenómenos puede ser objeto de debate e interpretaciones alternativas. Sin embargo, cuando se superponen, la sinergia es abrumadora. La probabilidad de que 3 disciplinas científicas tan dispares, la paleontología, la geología y la genética, converjan de forma tan precisa en los elementos clave de una única y antigua narrativa por pura coincidencia, es estadísticamente infinitesimal. No estamos viendo 3 historias separadas. Estamos viendo una única historia contada en 3 lenguajes diferentes. El lenguaje de la roca, el lenguaje de los huesos y el lenguaje de los genes. Esta convergencia nos lleva a una capa teológica más profunda. El diluvio no puede ser entendido únicamente como un evento de destrucción. Fue, en su esencia, un acto simultáneo de juicio y de gracia. Las mismas aguas que trajeron la muerte al mundo antiguo, fueron el vehículo de salvación para Noé y su familia, levantando el arca por encima del caos. El mismo evento cataclísmico que borró una civilización corrupta, fue el que purificó y preparó la tierra para un nuevo pacto. La misma decisión divina que ejecutó una sentencia sobre la violencia humana, fue la que preservó la línea de la promesa a través de la cual, eventualmente, vendría el Redentor. Esta dualidad es el corazón del carácter de Dios. Él es un Dios de justicia tan absoluta que el pecado debe ser juzgado.
y un Dios de misericordia tan infinita que siempre provee una vía de escape para aquellos que confían en Él. El arca flotando sobre un mundo ahogado es quizás la imagen más poderosa del Antiguo Testamento de la gracia, que prevalece en medio del juicio. Hemos reunido las evidencias, hemos conectado los puntos entre la ciencia y la escritura, y hemos visto cómo el diluvio fue un evento que redefinió la geología y la biología de nuestro planeta. Pero la fuerza de este evento nos confronta con una pregunta aún más inquietante. Si la cura fue tan radical, tan global, tan absolutamente devastadora, ¿cuál era la verdadera magnitud de la enfermedad? La escala del juicio divino nos da una medida de la profundidad de la depravación humana que lo provocó. La violencia mencionada en Génesis 6 no era una simple criminalidad, era una corrupción ontológica, una perversión del diseño original, que había contaminado el corazón de cada hombre y mujer, a excepción de uno. El juicio no fue una reacción exagerada, sino una respuesta proporcional a una rebelión universal. Para poder apreciar plenamente la maravilla del arca, primero debemos asomarnos al abismo de la oscuridad que la hizo necesaria. Para entender la magnitud de la gracia de Dios, primero debemos confrontar la verdadera naturaleza de la oscuridad que el diluvio vino a borrar. Hemos escalado las cumbres de la geología, encontrando criaturas del abismo petrificadas bajo cielos helados. Hemos descendido a las cicatrices más profundas de la Tierra, siguiendo la línea de una herida continental, que habla de una erosión inconcebible. Hemos navegado por las corrientes invisibles de nuestro propio ADN, descubriendo el eco de un momento en que la humanidad entera cabía en una sola barca. Cada pieza de evidencia, por sí misma, es una anomalía fascinante, un dato incómodo para la narrativa de un mundo lento y predecible. Pero ahora, al final de nuestra investigación, debemos colocarlas juntas sobre la mesa. No como piezas de un debate, sino como los fragmentos de un espejo roto. Vistas en conjunto, ya no susurran, gritan una sola y coherente historia. La pregunta que nos persigue ya no es si un evento de esta magnitud pudo ocurrir, sino por qué tuvo que ocurrir. ¿Por qué una cura tan violenta? ¿Por qué fue necesario un reinicio tan absoluto que reescribió la topografía del planeta y el genoma de nuestra especie? La respuesta no se encuentra en una capa de roca más profunda ni en una secuencia genética más antigua. La respuesta es de una naturaleza completamente distinta. Para comprender la escala del juicio, primero debemos confrontar la insondable profundidad de la santidad de Dios y el dolor que le provocó una creación que había elegido la violencia como su único lenguaje. El diluvio no fue un acto de poder, sino la consecuencia de un corazón roto. La gran revelación, el punto donde todas las líneas de evidencia convergen, no es el descubrimiento de una prueba más, sino la comprensión de la verdadera naturaleza del evento. El diluvio no fue un acto de destrucción, fue un acto de decreación. En el instante en que las fuentes del grande abismo se rompieron, y las cataratas de los cielos se abrieron, Dios no estaba simplemente inundando el mundo. Estaba deliberadamente devolviéndolo a su estado original, al lienzo en blanco de Génesis 1:2. La tierra volvió a estar desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las aguas de arriba y las aguas de abajo, separadas en el segundo día de la creación, se unieron de nuevo en un abrazo caótico y purificador. El planeta entero no fue simplemente anegado, fue bautizado. Las mismas aguas que trajeron el juicio y la muerte a un mundo corrupto, fueron las aguas que lo lavaron, que lo purificaron hasta el hueso, arrancando kilómetros de roca contaminada, y sepultando toda carne que se había corrompido. La gran inconformidad no es una cicatriz de ira, sino la prueba de la minuciosidad de esta limpieza cósmica. Dios no estaba poniendo un parche sobre una civilización enferma. Estaba extirpando un tumor que había hecho metástasis en la creación misma, para poder empezar de nuevo. Este acto de borrar el lienzo revela la intolerable ofensa que el pecado representa para la santidad del Creador. Sin embargo, un juicio tan absoluto, una decreación tan completa, debería haber sido el final definitivo de la historia. Pero no lo fue. Porque en medio de las aguas del caos, un acto de nueva creación flotaba en perfecta obediencia. El arca. Este objeto no era meramente un barco de supervivencia. Era la antítesis del juicio, el epicentro de la gracia divina en un planeta sumergido en la muerte. Mientras el mundo se disolvía, Dios estaba preservando una semilla.
El arca se convierte así en un útero flotante, protegiendo en su interior el futuro de la humanidad y del reino animal, un microcosmos de la vida a salvo de la furia de las aguas. El cuello de botella genético, esa firma indeleble en nuestro ADN, no es la historia de una casi extinción accidental, es el testimonio biológico de la misericordia soberana de Dios. Es la prueba, escrita en nuestro código genético, de que todos los seres humanos que hoy vivimos, somos hijos del arca. Aquí, la aparente contradicción en el carácter de Dios se resuelve. Las mismas aguas que ejecutaron su justicia perfecta, fueron el instrumento de su gracia inmerecida, levantando el arca por encima de la destrucción. El diluvio nos muestra a un Dios cuya santidad es tan pura que debe juzgar el pecado, y cuyo amor es tan inmenso que siempre provee una vía de escape imposible para aquellos que confían en él. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, Noé y su familia no pisaron la misma tierra que habían dejado. Era un mundo lavado, silencioso y nuevo. El primer acto de la humanidad en este nuevo comienzo no fue construir una casa o plantar un campo, sino erigir un altar. Génesis 8 describe cómo Noé ofreció un sacrificio, y el aroma de esa adoración llegó a la nariz del Señor como un olor grato. La respuesta de Dios a este acto de fe es uno de los momentos más cruciales de toda la Escritura. Establece un pacto, una promesa unilateral y eterna. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Y para sellar este pacto, Dios colgó en las nubes un símbolo extraordinario, el arco iris. No es solo una señal de belleza, es una declaración teológica. La palabra hebrea para arco es la misma que se usa para un arco de guerra. Pero este arco no apunta hacia la tierra, está colgado en el cielo, apuntando hacia arriba, hacia Dios mismo. Es un arma de juicio depuesta, un recordatorio divino de su propia promesa de refrenar su ira. El arco iris es la firma de Dios al final del capítulo más oscuro de la historia humana, declarando que, desde ese momento en adelante, la misericordia tendría la última palabra sobre el juicio total. Esta narrativa de juicio y pacto no quedó sellada en el pasado, se convirtió en un arquetipo, una profecía que resuena a lo largo de toda la historia de la redención. El apóstol Pedro, en su segunda carta, establece un paralelo directo y solemne. Afirma que así como el mundo antiguo pereció anegado en agua, el mundo presente está reservado para el fuego, guardado para el día del juicio. El diluvio, por tanto, no es solo un evento histórico, sino una advertencia y una promesa. Nos advierte que la justicia de Dios es inevitable, pero nos promete que su provisión para la salvación es igualmente segura. Las aguas del diluvio se convierten en un tipo de las aguas del bautismo cristiano, un símbolo de morir al viejo mundo de pecado y nacer a una nueva vida. La experiencia del planeta es un espejo de la experiencia del creyente. Vivimos en un mundo que lleva las cicatrices geológicas de un juicio pasado y que anhela una redención final. La historia del diluvio, por tanto, es nuestra historia. Está grabada bajo nuestros pies, codificada en nuestra sangre y prometida en nuestros cielos. Nos obliga a preguntarnos, si las evidencias del juicio pasado son tan abrumadoras, ¿cómo debemos vivir a la luz de la promesa de una salvación futura? Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del tiempo y la evidencia, y es aquí donde las piezas dispares del puzzle convergen para formar una sola imagen coherente y sobrecogedora. Ya no vemos los fósiles marinos en el Himalaya, la gran inconformidad en el Gran Cañón y el cuello de botella en nuestro ADN como fenómenos aislados y desconcertantes. Ahora los vemos como lo que son. Tres testimonios independientes que cantan la misma canción en tres armonías distintas. La geología nos grita que un evento acuático de escala planetaria depositó la muerte en las cumbres más altas. La estratigrafía nos susurra que una fuerza erosiva sin parangón lijó los continentes hasta sus cimientos. Y la genética nos confiesa que toda la humanidad renació de un puñado de supervivientes. La síntesis de estas evidencias nos obliga a abandonar la comodidad de un mundo lento y predecible. Nos presenta un planeta que ha sufrido un trauma, un reinicio violento que reescribió su superficie y redefinió el curso de la vida. El mundo que habitamos no es el original, es el mundo postapocalíptico, un escenario construido sobre las ruinas de otro. Este legado no es meramente una teoría científica alternativa, es una recontextualización fundamental de nuestra propia existencia. Pisamos tierra lavada, respiramos aire purificado,
y llevamos en nuestras venas el recuerdo genético de la única familia que atravesó el umbral entre dos mundos. Esta comprensión de un juicio físico global nos abre la puerta a una implicación teológica aún más profunda y personal. El diluvio no fue un mero ajuste de cuentas, fue el arquetipo definitivo del juicio y la gracia de Dios operando en perfecta y aterradora simultaneidad. Las mismas aguas que ejecutaron la sentencia ineludible sobre una creación saturada de violencia, fueron el instrumento que elevó el arca, preservando la vida en su interior. Esta dualidad es el corazón del Evangelio. Nos revela a un Dios cuya santidad es tan absoluta, que el pecado no puede quedar impune, y cuya misericordia es tan insondable, que siempre provee una vía de escape, un arca en medio de la tormenta. El apóstol Pedro entendió esta conexión profunda, comparando las aguas del diluvio con las aguas del bautismo. Ambos son un símbolo de muerte y resurrección. En el diluvio, un mundo murió para que uno nuevo pudiera nacer. En el bautismo, el viejo hombre muere para que una nueva criatura en Cristo pueda vivir. Por lo tanto, el legado del diluvio no es un mensaje de miedo, sino un ancla de esperanza. Nos asegura que, sin importar cuán oscura sea la tormenta del juicio que el pecado merece, la provisión de salvación de Dios para aquellos que confían en Él, es siempre más alta, más segura y más firme. Y así, tras el juicio más severo de la historia, la narrativa no concluye con el silencio de un mundo aniquilado, sino con el símbolo más vibrante de esperanza, el arco iris. Este no es un mero fenómeno óptico, es la firma de Dios en el lienzo de un cielo lavado, el sello de un pacto eterno. La imagen es de una belleza teológica insuperable. El arco, un arma de guerra en el mundo antiguo, no está tensado ni apunta a la tierra. Está colgado depuesto con su cuerda vuelta hacia el cielo, como si Dios estuviera absorbiendo en sí mismo el juicio que la humanidad merecía. Es una promesa unilateral y incondicional de que nunca más la justicia divina se manifestará a través de una destrucción total por agua. Cada vez que la lluvia cesa y el sol atraviesa las nubes, la creación entera recibe un recordatorio de que vivimos bajo un pacto de misericordia. El legado final del diluvio, por tanto, no es la cicatriz en la roca ni el eco en la sangre, sino la promesa en el cielo. Es la declaración de que, aunque la santidad de Dios exige justicia, su corazón de Padre se deleita en la misericordia. El mundo fue reiniciado no bajo la sombra de una amenaza, sino bajo el arco de una promesa inquebrantable que perdura hasta el día de hoy. Pero, ¿qué significa este mundo lavado, juzgado y renacido bajo una promesa para ti, aquí y ahora? La historia del diluvio no es una reliquia polvorienta del pasado, es un espejo de nuestra condición y una invitación a tomar la decisión más importante de nuestra vida. Vivimos en un mundo que, al igual que el antediluviano, está lleno de violencia, de caos y de tormentas que amenazan con ahogarnos en la desesperación y el miedo. Vemos las cicatrices de la ruptura a nuestro alrededor, en la sociedad y en nuestros propios corazones. Sin embargo, en medio de este caos Dios, una vez más, ha provisto un arca. No una hecha de madera de gofer, sino una arca de salvación, construida con la madera de una cruz, y sellada no con brea, sino con la sangre del Cordero. Esta arca tiene una sola puerta, Jesucristo. La evidencia del diluvio no es un argumento para ganar un debate intelectual, es el telón de fondo que revela la increíble magnitud de la salvación que se nos ofrece. Nos muestra la seriedad del juicio que merecemos y, por contraste, la gracia incomprensible de un refugio seguro que no merecemos. La historia entera, desde las cumbres del Everest hasta las profundidades de nuestro genoma, nos conduce a este momento. De un misterio silencioso a una revelación atronadora, de ser un espectador de la historia a convertirte en un participante de la redención. Si entiendes que Dios siempre provee un arca en medio de la tormenta, comparte este mensaje. Alguien que conoces necesita escuchar hoy que hay un refugio seguro. Suscríbete para que juntos sigamos construyendo nuestra fe sobre la roca de su palabra. La puerta del arca está abierta. La pregunta es, ¿vas a entrar? Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón. Nos vemos en el próximo misterio.